Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán, el podcast que hacemos con Dardo Gasparrey. ¿Qué haces, Dardo? Hola, hola Karina. Hola, buenas a todos. Buenas, ¿cómo va? Estamos en un día, ¿cómo se dice? En un día polémico. 12 de No, octubre. polémico dice Polémico, Karina hoy. te vi, te vi. Polémico dice que el descubrimiento era polémico. Bueno, Todo es polémico. Todo lo que no es, como cuando no saben cómo acomodarse los medios, no saben porque ellos tienen una concepción, pero ven que están tratando, que les va cambiando los tiempos. Entonces no saben, entonces es polémico. La vez pasada había un famoso que estaba con una niña y decía la relación polémica. Todo lo que no saben qué corno decir polémico. hoy yo cada vez que ponen polémico, traduzco diciendo el diario no quiere tomar posición o al revés. El O diario no quiere sabe, tomar, no sabe dónde no pararse. sabe o no quiere, Tal o cual. no quiere o tiene miedo. Bueno, pero voy a volver a polémico. Voy a poner, pero yo no porque tenga miedo, sino porque polémico, porque levanta polémica siempre, desde hace más de 5 siglos, que es, Desde hace un tiempo, bueno, hace 40 años, no, 30 años. bueno, qué sé yo, que es el Día de la Raza, 12 de octubre. El día que se conmemora, o se festeja, o algunos lloran, el descubrimiento de América. Voy a sostener que Colón descubrió América porque Colón es uno de mis personajes históricos preferidos porque me parece un genio en muchísimos aspectos, en la valentía, en la tenacidad, en la locura, en la inteligencia, en la sapiencia, y digo que descubrió América porque es cierto que hubo otros que habían ido, pero no volvieron, no construyeron nada. Y solamente Colón en ese... Mira, es parecido a una mina de oro. Yo entro a una mina de oro, vivo 6 meses, no alcanzo a darme cuenta que es una mina de oro, no alcanzo obviamente a explotarla, no alcanzo a dar trabajo explotándola. Pasan los 6 meses y me pongo una modesta tienda, una carpa, y ahí vivo y estoy vegetando. Entonces llegás vos. Y entonces descubrís que hay oro y haces un emporio y empleás a miles de personas y das de vivir a miles de personas y haces un negocio que dura 100 años. Entonces el que descubrí la mina fui yo. Esto es más o menos la esencia misma del resentimiento, que es lo que más me molesta de toda esta payasada, de ese revisionismo que cancela todo. En el fondo, lo que más me molesta es esa sensación de resentimiento, que el resentimiento no te deja vivir, Es porque resentimiento, es ignorancia. Nosotros venimos, digamos, es un tenés modo. razón de que esta locura de que no es el día de la raza, a mí la palabra raza no me dice El nombre que quiera, porque está bien, así, pero después le pusieron el Día de la Hispanidad, entonces la ahora estamos hispanidad, que está discutiendo buenísimo, cuando es porque, hispánico. claro, y todo esto. En lo personal, lo que sí me parece es que, digamos, si empezó, como vos decís, hace 40, habría que rastrear, pero ponele hace unas décadas, los últimos 2 o 3 años directamente empezó la locura. Entonces ya empezó que todo el mundo fue esclavizador, que todo el mundo fue conquistador, que todo se la agarra de Estados Unidos con Colón, andás a ver por qué se les metió eso en la cabeza. A Di Biasio, famoso Di Biasio, que quería Para, bajar la estatua de Colón de la esquina del Central Park. sí, bueno, que se les dio por el esclavismo, para bajar a todo el mundo y se metieron con Cervantes, que fue él mismo esclavo, el comercio bereber de esclavos en el Mediterráneo. O sea, es un poco una locura. Ahora, ¿te parece que esta forma en la que el resentimiento antidescubrimiento, que andás a ver qué querrían, o sea, qué les gustaría que no hubiera llegado, que hubiéramos quedado todos más o menos, hubiéramos quedado, no, nosotros no, porque nosotros somos hijos de la mezcla, no sé quién se hubiera quedado, los incas, Bueno, a ver, a los mí me aztecas, gustaría los mayas ya no estaban aclarar. para esa época. No, lo que pasa es decir, mira, está bueno eso que estás planteando, porque
saca a Colón, no la descubrió nadie, la descubrieron los vikingos, no supieron qué corno era, se fueron, la descubrieron los asiáticos, se fueron, macanudo, la descubrió Magoya, pero no hicieron nada con América. Entonces lo que teníamos acá eran los incas, que es uno de los sistemas de opresión más grande que ha conocido la historia de la humanidad. Los collas, por ejemplo, que ahora se sienten orgullosos de los indios, fueron sojuzgados mal. Les cambiaron hasta sus dioses. Les cambiaron la Pachamama por el Inti, por el sol. Los explotaron durante toda su vida, una oligarquía que por cualquier estándar era un desastre. Eso, y que además nunca supieron de dónde eran ni qué querían, pero eran los que reinaban, como los aztecas. Hay que acordarse del viejo Corazón de Piedra Verde de Salvador de Madariaga. Era un Exacto. montón de religiones sangrientas que mataban a los chicos para que los dioses estuvieran contentos. Supongo que a partir de ahí íbamos a evolucionar, autoevolucionar, a llegar a no sé qué. Pero de todas maneras, la historia, la verdad que habría que poner una materia historia, pero en serio, para entender, hubo un matrimonio muy famoso americano que escribió, porque lo contrataron las Naciones Unidas para hacer un libro sobre historia universal, que son como 20 tomos, y lo hicieron, pero luego escribieron un librito, que yo lo tengo, que se llama Las lecciones de la historia. Y yo le recomendaría a todo el mundo leer ese libro, porque esencialmente lo que marca es esta cosa mágica, terrible a lo mejor, trágica a veces, de la historia de los pueblos y cómo son capaces de ir surgiendo desde situaciones que no siempre son buenas, que no siempre son perfectas, que no siempre son lo que uno hubiese querido. Pero la verdad que a quién corno le importa lo que a mí me hubiese gustado que pasase en las cruzadas. Pasó. Ahora, de todo eso, de todos los desórdenes, de todas las atrocidades, tenemos un mundo que tiene 7.800 millones de habitantes, que está en los 75 años promedio de vida, que es el doble de lo que era hace 100 años, que tiene el menor número de pobres de toda la historia de la humanidad. Y bueno, ¿cómo llegamos? ¿Y cómo lo hicimos? Es también mágico y realmente es elogiable para todo el Sí, sí, sistema, para toda la humanidad. hay una vergüenza, ¿no? Hay una vergüenza en la condición humana. En parte no se reconoce, no entiendo cómo no se festeja la unión entre dos culturas. Sí, 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 las culturas se dominan y las culturas se conquistan. Así es como funcionaban. Los que estaban en lo que después fue el continente americano se conquistaban cruelmente, porque era lo que se hacía. Tampoco me voy a poner a juzgar a los mexicanos. Sí, pero fíjate que de esas conquistas, aún de las más atroces, se transmitió cultura, porque a lo largo del tiempo se produce una mimetización. Es decir, los visigodos le dieron a España y a una parte importante de Europa toda una herencia jurídica, principios jurídicos que son invaluables. Los otomanos, que fueron al principio dramáticos en España, le dieron una cultura fortísima, mucho más importante que la española de toda su vida. ¿Querían hacer eso? Probablemente no lo querían hacer. Se le fue derramando, fue pasando. Entonces, uno podría decir, pero mirá lo que hicieron, mirá lo que mataron, mirá los que violaron, mirá todo lo que vos quieras, pero eso no es mi culpa. No lo puedo arreglar. Pero no es culpa de ningún No estoy de presente, Darío, acuerdo. porque aparte hay una cosa loca. No hay gente en el presente que tenga ningún nivel, ni remoto, ni ridículo, ni traído los pelos, de responsabilidad de lo que ha pasado por fuera de su experiencia de vida. ¿Se entiende? Por supuesto, O y sea, además y te estoy vos hablando, o podés sea, influir para gente que adelante, te no para dice, atrás. yo he escuchado gente que le dice a un español actual, ustedes vinieron, gente que se llama, ponele, González o Fernández o López Obrador, diciéndole que O pidan Maduro, disculpas, o Maduro, bueno, que pidan disculpas, por ejemplo. Entonces vos le decís a un tipo,
O sea, fue el abuelo de López Obrador, el abuelo tataratata, ¿no? De Sí. López Obrador, el que vino y se quedó. Vino, se quedó, se casó, después se casó, sus hijitos, sus nietitos y así. Y es el que conquistó. ¿Qué tiene que ver el señor Fernández que vive en Murcia, que no viajó su abuelito y que no hizo nada? O sea, Además o capaz que sí además que viajó, ¿qué me importa? Digo, no hay la historia, ustedes y nosotros, porque el mundo es tan maravilloso desde que se volvió pequeño y desde que Colón agarró y dijo, voy y vuelvo, y voy y vuelvo, y voy y vuelvo las veces que quiero, en una cascarita de nuez. Es tan maravilloso que la gente se empezó a mezclar. No hay manera de rastrear, no hay originarios, no hay originariedad y no hay además pureza. si uno quiere analizar la historia, esto de centrarse en un momento específico también es estúpido. Porque fíjate, vamos a hablar del caso de España. España hizo todo lo que hizo, después fuimos amigos, después los argentinos cobijamos a los españoles en un momento duro y viceversa. Sí. Entonces, ¿quién tiene que pedir disculpa a quién? Yo creo que la supuesta deuda de España ya se saldó hace mucho. Como Pero, siempre se saldan estas deudas. pero además Ya la hablamos, saldaron Silvano hablamos Saavedra, español, ya la salvó. hablamos español, ¿qué deuda? Claro, ¿De ya qué la saldaron carajo? Cervantes, ya la salvó Unamuno, Ortega y Gasset, Lorca, los Cibrián, Ricardo Darín, Diego El Cigala, el Barça de Guardiola y Messi, y tantos otros, Pasión Vega, Borges, y tantos otros que bajaron de los barcos y no eran nadie. Y que a lo largo del tiempo no se nos ocurrió pensar en esos comienzos, porque también nuestros comienzos eran sangrientos, y también era sangrienta toda Europa, y también el mundo era sangriento, y sigue siendo sangriento, y en cualquier momento lo vamos a agarrar de vuelta. Y bueno, también yo te podré decir que no me gusta, pero eso no cambia la evolución histórica, no lo cambia. Yo a veces creo que la historia sin ideología y sin resentimiento debería ser una especie de caridad que alguien enseñe en los colegios y en todas partes del mundo, enseñe las lecciones de la historia. Para que ¿Sabes que te quería hacer una anacronía? A ver si te gusta, estaba escribiendo sobre eso. Parte de lo que explica la diferencia de la evolución civilizatoria entre el grupo que cruzó el estrecho de Bering, digamos, para el lado de América, para el lado de Alaska, y el grupo que no cruzó y se quedó del lado de Siberia, cuando se separa, digamos, se unieron los se separan los océanos, continentes. se separaron los continentes, se unieron los océanos, tenés, digamos, y estaban más o menos parejos, en un grupo, o sea, estaba más o menos en el paleolítico, más o menos, estoy siendo bruto. Pero, digamos que tenían las características del paleolítico, lo nómade, la caza, la recolección, qué sé yo. Bueno. Se separan dos grupos más o menos parejos y uno evoluciona distinto. Y que evoluciona distinto es una realidad porque, de hecho, uno logra hacer mapas, logra dominar la navegación, logra dominar las matemáticas, logra dominar una serie de cosas que permiten que la conquista vaya de un lado al otro, ¿no? O sea, es clara que hay una evolución civilizatoria despareja. No es relativa a toda cultura, no es verdad. No es lo mismo una cultura que escribe que una que no escribe. No es lo mismo una cultura que se come a sus hijos para que el rey Pirulo haga llover que una que no lo hace. No es verdad, no es todo lo mismo. Entonces digo eso. De alguna manera, una de las explicaciones que tiene de por qué el grupito que cruzó y se quedó en América no evolucionó no tanto, tiene que ver con que eran pocos, y perdieron lo que Eurasia tuvo de intercambio. Y te iba a decir, hacer esta anacronía, este paralelismo del vivir con lo nuestro, de cuánto se enriqueció un grupo intercambiando, mezclando, nutriéndose, incluso de las conquistas, de las batallas y de todo lo que pasó en Eurasia, digamos, desde el 10.000, desde hace 12.000, 15.000 años, y de lo que pasó en América, que quedó aislado ese grupo.
Te tiro la pelota, ahora decime Bueno, una. empecemos por lo pronto porque no tenían barcos. Es decir, cuando uno habla del fenómeno de Colón, yo creo que acá hay que rescatar la imagen de Colón como un gran emprendedor, Sí. con toda la valentía, la audacia, el coraje, el desparpajo y la locura de un emprendedor. Nosotros creemos que un emprendedor es un chico que va a Internet. Y la historia de los emprendedores siempre ha sido la misma. Tipos que tienen una idea, que luchan, que son tosudos, que, ¿sabés lo que la debe haber jorobado Colón a Isabel de Castilla para que le diera la guita para hacer la expedición? Primero con los portugueses. Con los Este, portugueses y con todo que los llamaban y le decían que estaba loco. Porque acordate que sostener que la Tierra era redonda ya era una audacia. bueno, en Y realidad luego ya sostener se que iba a ir a sabía. navegar, iba a Claro, ir a navegar alrededor del mundo, eso, exactamente. otra locura. Subirse a esas porquerías que ni siquiera eran los barcos que había entonces. Eran Le dieron 3 barcos cascajos, descalabrados. cascajos, le digo. Cualquier Con locos porquería le adentro, con anda, presos y te damos locos. unos cuantos presos, te damos unos cuantos presos y anda. Colón no descubrió América, se chocó con América. Sí, Esa es la sí. realidad. Porque él no venía a conquistar, no quería matar indios, ni sabía que existían los indios, tenía más vaga idea de que existían los indios. Es más, no eran indios. Es decir, él quería encontrar, era comercial, era como un tratado de libre comercio. Querían encontrar un camino a la China para conseguir y a la India para conseguir las especias y demás, que era imposible en ese momento, porque estaban los barcos de los enemigos que eran tan salvajes como eran los españoles, como eran los portugueses, los ingleses, que también tenían patentes de corso, así como los primeros adelantados del Río de la Plata tenían patentes de corso, tenían patentes de corso los ingleses. Sí, es Es el piola lo que mundo era decís de así. la historia, tanto españoles El como mundo era así, portugueses. si no te gusta. Ahora, Claro. fíjate, Sí, 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 decime. Colón se chocó con América. Ahora, Fleming también se chocó con la penicilina. Graham Bell no quería inventar el teléfono, quería inventar un aparato para que escuchara a su mujer que era sorda. ¿Sabés lo que pasó? El sistema tomó estos inventos y los desarrolló. Entonces, yo rescato por sobre todo el espíritu de emprendedor de Colón. Yo creo que detrás de cada emprendedor hay un Colón. Y me parece que ese es el mayor homenaje que yo Mirá, tengo. mirá la locura del tipo que Isabel le dice, sí, te voy a dar la plata, pero cuando termine de conquistar Granada. El tipo le espera. El tipo le Sí, sí, espera. sí. Se banca, le cree. Y ella le cumple. Ella, en la locura que era el Sí, rey. además lo hace ella por sobre el marido, por sobre todo el sistema. Agarra y dice, Y mira, claro, yo te porque, banco. exacto, Bueno, exacto, porque ¿sabés lo que era Isabel? Fernando, ¿Sabés lo que era Isabel? Era lo que en las empresas de Internet se llaman los inversores o se llama tienen diversos nombres. El ángel, que se llama el claro, inversor que te lleva a la inversión. O sea, es más viejo que el embudo. Ahora, que todo el sistema posteriormente terminó siendo bélico, terminó siendo tortura. Bueno, ¿sabes qué? Aquí ya había. Sí, Borges en esa famosa fundación mítica de sí, Buenos ni siquiera Aires, fue. ya te dice, y fue por este río de Sueñera y de Barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Fíjate qué buena definición, qué resumen hace Borges desde las proas que vinieron al hecho de que le fundaron la patria, que nosotros somos incapaces hoy de entender. Por eso admiramos tanto a Borges, y aún sin leerlo, como pasa en la mayoría de los argentinos que jamás en la vida han leído a Borges, han escuchado un par de declaraciones. Hay gente que ha escrito libros hablando del Borges de las conferencias. Y dudo que hayan leído. Y el mismo Borges muestra cómo era el sistema. Cuando te dice, por ejemplo, pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo, entonces como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. De eso estábamos hablando. De un lado estaban los caníbales y del otro lado estaban
el sistema europeo, que era un sistema bélico, como sigue siendo hoy, pero en ese momento era un sistema bélico. Ese era el Pero, a ver, mecanismo. todo era un sistema bélico, así funcionaba el mundo. Era un Por eso, sistema entonces, bélico bueno, todo, ahora, era un sistema de dominación todo, y era distinto la evolución del pensamiento de manera tal que, por ejemplo, la concepción religiosa de una civilización cuando chocó con otra, que te dicen, no, le sacaron a sus dioses. Bueno, te pusieron un dios trascendente que simplificaba mucho la vida cultural de los conquistados. pero también, Que ojo, en principio le solucionaba mucho a las vírgenes y a los niños que eran sacrificados de a miles, digamos. Le simplificaba bastante la vida. Este, ahora, todo esto no lo pensó Colón. no, Colón solo llevó adelante su sueño o su locura o su o su ambición. emprendimiento. Y el resto, bueno, el resto fue el sistema peleándose, porque en los campos de América no solamente participaron los españoles, participó toda Europa. Y lo único que hicieron fue trasladar el campo de batalla que tenían ahí, lo trasladaron acá. Aún nuestro periodo de independencia está caracterizado por la fuerte influencia de los sistemas bélicos europeos. No nos olvidemos lo que pasó en Argentina, donde los propios héroes se enfrentaban entre ellos y Artigas se peleaba con Rivera. Uno quería hacer del Río de la Plata, que en definitiva era una extensión del brazo largo español, y Portugal quería meter su cuña en Brasil, y Inglaterra quería meter su cuña por el Río de la Plata y tomar Colonia, y así sucesivamente, hasta llegar y sin embargo, a pesar de todo eso, conseguimos la independencia. A pesar de todo eso, conseguimos una identidad. Que así Y, funcionan los pueblos. y Siempre ha eso sido así. fueron, está bien, y eso fueron siglos después. Ahora, lo que lograron Pizarro, Cortés, dejemos a Colón que nunca ni se enteró de dónde había llegado, No se enteró. ni tuvo él un afán conquistador, no era lo suyo. Además aceptó Isabel la forma de colonizar española, dadas las características de Isabel, esa conjunción de esa gente, que siempre me parece muy maravillosa, Colón, Isabel, incluso Fernando, e incluso Cisneros. La influencia de Cisneros en Isabel hace que ella diga, estos son españoles, estos son humanos, estos no son esclavizables. Todo es una cosa muy maravillosa, pero digamos, eso es en la época de Isabel y Colón. Pero pensemos después que si hubo un éxito, si Cortés tuvo un éxito, fue por la capacidad, por los años de acomodamiento de la ciencia política que llevaron a los españoles a darse cuenta cuál era la rosca que había entre los mexicas y sus tribus combatientes, o juzgadas o dominadas. Porque, Distintas tribus. claro, porque, a ver, Cortés no sé cuánto se llevó, con cuánta gente llegó, pero no serían unos pocos cientos, porque además tenían que llevar caballos, había que llevar un montón de cosas, porque Sí. se entiende, y dominaron un imperio de cientos de miles. Hay quienes dicen, Hugh Thomas, que es el mayor historiador de la conquista de América, es un historiador inglés de enorme reputación, cuenta la conquista de América, de los mexica, Pero México. en su libro, que se llama Cortés. Y él dice dos cosas. Dice, la primera es Cortés usa toda la pelea interna y todas las intrigas de las distintas tribus. Y después le mete miedo del modo más cruel posible. Porque además Moctezuma y toda su barra creían que al principio lo confundieron con la serpiente emplumada, con Quetzalcóatl,
porque venía del océano, eran desconocidos, tenían uniformes vistosos de colores y demás, y ellos creyeron al principio que era Quetzalcóatl, y además le tenían miedo, y además Cortés obviamente fue sumamente cruel, que después lo copia Pizarro en el Perú, copia casi te diría minuciosamente el estilo de Cortés, que de todas maneras, es decir, no es una cuestión donde uno pueda decir yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que hizo Cortés, porque primero por lo estás midiendo de todas maneras con las reglas Exacto. tuyas de hoy. Segundo, porque ya pasó. Ahora, lo que a mí me importa es cómo eso fue forjando un país, cómo fue forjando la idea de patria, cómo fue forjando el concepto de nación, cómo en medio de todo eso y de ese lío se forman esos conglomerados que se empiezan a identificar unos a otros como compatriotas, no como miembros de una tribu, sino como compatriotas. Y por eso, en algún punto, cuando hoy se cuestiona a Colón, mi teoría es que se está cuestionando el concepto mismo de la nación. Se está destrozando el concepto de nación y hasta el concepto de patria. Se está haciendo la gran masa que quiere el postcomunismo, el postmarxismo, quiere la gran masa que no tenga nación, que no tenga soberanía. Que no tenga Porque identidad, además, que no tenga identidad. Identidad, ojo ahí, porque ni orgullo, ni orgullo, tal cual. ni unidad, que en el fondo está obrando también rompiendo la cohesión interna. Así que los que critican a Cortés están haciendo lo mismo, están rompiendo la cohesión interna. Y están rompiendo la patria, ¿por qué? Porque además tienen todos estos centros mundiales de dominio que o como corresponde a toda burocracia, se arrogan el derecho de pensar por mí o por vos o por cualquiera, que les está diciendo, primero, yo tengo el derecho, por no sé qué, de regirte por encima de las leyes de tu nación. Segundo, yo tengo el derecho de decirte lo que está bien y lo que está mal y lo que te va a hacer bien. Para eso hay que eliminar la nación. Entonces, en ese aspecto, esta cancelación de Colón, que en definitiva es la cancelación de Colón, también representa la destrucción de las naciones, que han tomado cientos de años en formarse. Fíjate que Argentina, Uruguay, México, mirá las guerras internas que tuvo México, mirá las guerras internas que tuvo Argentina hasta hace la semana pasada casi, Exactamente. para terminar formando una cohesión, una patria, una nación, y eso les molesta. Fíjate, Estados Unidos mismo, Estados Unidos tuvo 500 años después de todo lo que hemos criticado y nos parece horrible, tenemos, tenemos la guerra civil americana, o tenemos la guerra contra los indios. Entonces, yo digo, todo eso Estados Unidos canceló esta discusión. Espero que no la abran Biden y su trupe. Y no, sí, Dardo, sí. A ver, vos tenés que pensar, no es la charla, no es el tema de hoy, pero vos tenés que pensar que están directamente cancelando la música por la complejidad que les parece que es excluyente y que es denigrante. O sea, están cancelando barbaridades, están cancelando autores, Están cancelando la cultura en algún están modo. cancelando la cultura. Pero quería volver y romper una lanza por Cortés. Vos decís Cortés fue cruel. Cortés fue como eran, digamos. Sí, por eso te Cortés digo, fue hace lo como mismo era. que pasa en Europa, lo mismo que pasa en Europa. Lo mismo que pasaba en Europa, lo mismo que pasaba acá, digamos, no había no había diferencia. Lo que me parece que es una cosa interesante de esa camada de conquistadores es que a los tipos, bueno, en principio muchos se quedan, no era un que van y venían, vienen y se quedan y se mezclan. Se mezclan y Simplemente se pasan los reconocen. primeros criollos. Y el caso particular de Cortés y de la descendencia de Cortés con el mestizaje que hace acá, el tipo lo reconoce. O sea, hay algo que es realmente rompedor históricamente en la forma en la que Cortés conquista y en la forma en la que Cortés
civiliza, o por lo menos impone su idea de civilización, que rompe obviamente con los mexicas. Y eso no, y eso es raro, ¿entendés? Eso no era lo pensado. Por eso rompo una lanza por Cortés, porque digo, bueno, a ver, el tipo no desprecia, el tipo aprecia como se hacía en ese momento, pero aprecia. Sí, me parece, el tema es así. Yo, otra vez más, yo creo que nosotros, cuando analizamos la historia, la analizamos de un modo muy de Villiquen, muy lineal, como si, como si fuera que estuviéramos escribiendo en una computadora o tocando el piano, donde vos tocas una tecla y suena una nota que es siempre la misma. Yo creo en el fenómeno del crecimiento desordenado de los pueblos. Creo en el orden espontáneo que se va logrando y a veces lleno de muertes. A veces lleno de muertes. Yo en otra nota que hice hace varios años sobre Colón, yo decía, Estados Unidos hoy es héroe Custer, que era el general que murió en la batalla de Little Bighorn, pero también es héroe Crazy Horse, que era el general que lo venció. Y hoy los dos son tipos importantes. Sería una lástima que lo rompiesen. Es decir, yo tengo que recordar que en esa feroz guerra civil norteamericana, que fue terrible, porque es una guerra, casi te diría que está muy cercana a nosotros, no es Sí, una sí, sí, guerra que sí. pasó en 1400, es el mismo país el que se rompió. Y de un lado tenías americanos y del otro lado tenías americanos, y eran tan crueles como Cortés, y se Sí, sí, sí. mataban unos a otros. Y yo rescato como un concepto de lo que tiene que ser un país. Primero, hay que recordar la gran oración, porque no es un discurso, sino es una oración que hace Lincoln en Gettysburg, donde justamente llama a la consolidación de la idea de la patria. Y yo te cuento una anécdota de Lincoln. Lincoln, que era un tipo con un humor muy particular, un día le preguntaron cuántos soldados tienen los confederados, y él dijo, tiene 5 millones. ¿Cómo 5 millones? No hay manera. Y él dijo, no, no, lo que pasa es que cada vez que un general mío pierde una batalla, me dice que la superioridad era de 5-1 a favor de los otros. Con lo cual ellos tienen 5 veces más que nosotros. No, Lincoln tenía un humor muy particular, era un abogado, era un campesino al mismo tiempo, era un hombre popular, criado en las montañas. Entonces, tenía esa sabiduría del hombre del pueblo. Un día visita un hospital del norte, de su tropa, donde estaban todos los heridos, obviamente. Y él va y saluda a todos los heridos. Y entonces se mete en un pabellón. Y un oficial le dice, no, 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 presidente, ahí no. ¿Por qué? Porque ahí están los soldados del enemigo. Y Lincoln le contesta, confederados, querrá decir. Y va y también le da la mano a cada uno de los soldados confederados. Ese concepto es lo que yo llamo la patria o la nación, que es lo que ahora está en peligro. Yo creo que nosotros lo que está tratando el sistema de romper es la identidad de las naciones. Lo que necesita el post-marxismo es romper la identidad de las naciones, romper la soberanía. Por eso los mapuches en Argentina, por eso, acordate, toda la guerrilla, la obsesión era crear un enclave y reclamar una supra-soberanía sobre ese lugar. Y hoy pasa lo mismo. Hoy el sistema entero está buscando crear una supra-soberanía, pasar por la democracia. Por eso cuando a mí me Son dos hablan de la cosas. Para mí democracia, es el yo un poco lo viejo, tomo en broma. a ver, para mí es el viejo internacionalismo comunista, que siempre fue, que digamos que fue su Sí, ambición sí, pero histórica, histórica. Y ha después encontrado una manera. tenés otra cosa que, digamos, para volver al tema de hoy, que es la vergüenza de la propia historia, porque es todo.
Porque tenés el indigenismo, sí, full, full. Indigenismo que carece de sentido. Nadie se sienta 3 segundos a pensar lo que dicen. De ninguna manera. Y no hay contrapesos tampoco, Dardo. El indigenismo avanza pero es increíble que no haya el menor contrapeso respecto de cuestiones históricas básicas, pero porque básicas. primero te crean la culpabilidad. Está bien, está Entonces te bien, digo a está vos, bien, qué sé yo, yo está te bien. inhibo, pensemos que está ocupado en otra cosa. No pensemos como nosotros, pensemos como alguien que está ocupado en otra cosa, Sí, no sí, como vos y tenés yo que razón. tenemos un Sí, sí, extraordinario buen pasar y nos dedicamos a claro. filosofar estas cosas, Yo, sino que yo, yo en este pensemos en alguien que momento, está desde mi ocupado en la... oficina, Claro, claro. Entonces, no pensemos en eso, no pensemos en alguien que tiene puesto el foco sobre el tema. Pensemos en alguien que tiene que mantener a su familia, que tiene sus hijos que tiene que mandar al colegio, y a esa bueno, persona pensemos en eso, porque la intimidan de entrada. está bien, pero Entonces te pensemos digo, en eso. mira, vos tenés que decir que Colón es malo. Por eso es polémico decir, hoy es el día en que se celebra el Columbus Day. Es polémico, eso dicen los Sí, diarios, que en el fondo están plegándose, así como se pliega Google, que quiere cancelar a los que no estén de acuerdo con el cambio climático, se pliegan a ese miedo que da, y mucho más lo tiene el tipo que, insisto, que no está preparado, que simplemente está ocupado en otra cosa, el miedo que da oponerse a la corriente. Y se ve claramente, el otro día hablamos del feminismo. El pero feminismo Dardo, es pero está bien, solamente pero feminismo. yendo a la cancelación de tu propia historia, todo esto que estamos haciendo, lo estamos hablando en español, hostias. Estamos hablando en Claro, español. por eso te estoy Y, diciendo, por y eso vos te vas estoy a querer, diciendo, y tenés un sistema de contar las cosas y un sistema de acumular conocimiento. O sea, tenés un sistema que es el que te trajo hasta acá, el de tus abuelos, el de tus tatarabuelos. Digo, ¿entendés que desapareces si desaparece tu cultura, desapareces si desaparece tu historia, o si te además, avergonzás ojo, de tu historia? Y eso no porque la significa. cultura, yo digo que esto no se limita a España, porque España lo que hace también, sin querer, queriendo, la verdad que no me importa, es nos abre la puerta a toda la cultura europea. Claro, Nos abre la puerta a la literatura inglesa, nos abre la puerta al derecho francés, nos abre la puerta al liberalismo francés, nos abre la puerta a todo el conocimiento universal que era Europa. sí, sí. Y la Por eso verdad, a mí me gusta, porque eso a mí me yo gusta hablar de los dos lo hago grupos. más simple. ¿Cómo? A mí me gusta hablar de los dos grupos. Yo no quiero hablar de España, insisto, España y Portugal, bueno, tenemos el caso particular de Isabel con su marido, cada uno tratando de expandirse por un lado y el otro tratando de expandirse para el otro. Ese matrimonio a mí me parece muy fascinante, pero lo cierto es que España y Portugal tenían que correrse para algún lado, digamos. Los imperios se expandían y ellos no Además, tenían. ¿vos te acordás del Tratado de Tordesillas? El Tratado Exactamente. de Tordesillas, lo primero que hace es decir, bueno, esta parte para vos, esta parte para vos. Que no sabían ni Y, siquiera de qué cornos se estaban dividiendo, Dardo. No sabían no, ni qué porque se estaban todavía dividiendo. no había empezado. Pero después mirá todo lo que hacen. Pero Y sí, terminan, yo insisto, terminan sin quererlo, ayudando a la independencia de las naciones americanas. claro, por supuesto. Pero vuelvo a esto. A mí me gusta hablar de los dos grupos, Que sino todas las campañas de liberación de América fueron hechas por fueron costeadas por la ambición comercial de los países de Europa. y por, Todas, y, y por todas. la, y por la inquina entre ellos. Y por la inquietud de ellos, pero fueron costeadas por ellos. Sí, 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 sí. Y algunos de los héroes representaban un sector y otros héroes, que yo los considero a todos héroes míos. Sí. Porque también ahí la historia hace otra inflexión. Y yo digo, bueno, no me importa, sí, sí, porque fulano vino, lo contrató no sé quién y el otro, bueno, no me importa. Claro, A mí, a mí era me una sirvió. logia, tenían a los No intereses me de tal o de importa, tal. ¿Qué me importa? a mí me Exactamente. sirvió. A Exacto, mí me sirvió. totalmente, totalmente. No, Eh, en el fondo, a ver, y vamos a la esencia del tema. Hablando de pedir perdón y no pedir perdón, yo no me siento muy parecido a un guaraní. Yo no me siento muy parecido a un inca. Ya te digo, a mí los incas me molestan mucho. ¿Por qué? Porque sacaron patentes de inteligentes y eran una raza explotadora,
una oligarquía explotadora que no merecían ninguna consideración. Yo no me parezco a un inca, no me parezco a nada. No me parezco mucho más a un español, a un italiano, a Pero un nadie se francés que a parece a un... nadie, perdóname. ¿Y los italianos y los españoles, después de 8 siglos de dominio musulmán, ¿me vas a decir Sí. que estaban puros? O sea, tenés... Bueno, ahí donde yo digo, Por ahí, eso en digo, ese no hay caso digo, pureza, no ¿qué van a existe la hacer pureza. qué van a hacer los otomanos? ¿Le van a pedir disculpa a España? En una de Claro. esas España también se benefició, insisto, a pesar de las maldades que le puedan haber hecho los otomanos. Pero Pero, también se enriqueció su cultura, su matemática, su lenguaje, un montón de cosas. bueno, por eso te digo que, Su- que su- ahí es donde me parece que, por eso me gusta hablar de los dos grupos que se separaron ahí en el estrecho y la evolución que tuvo cada uno de los grupos, porque el grupo que quedó del lado de mexicas, mayas, bueno, se extinguieron antes, pero mexicas, incas las urbes, las pocas urbes que había, que eso es otro tema para desmitificar. ¿Viste? Te dicen, mataron 90 millones, mataron 40 millones. No había 40 millones, no había 90 millones, no había esa cantidad de no, gente, no había desarrollo de la agricultura, ni de la tecnología, ni de la logística para alimentar esa cantidad de gente. No había tanta gente en el nuevo continente. Pero bueno, más allá de... nosotros sabemos que todo este sistema de cancelación tiene gran facilidad para multiplicar desaparecidos, muertos, todo. ¿Viste? Tenés razón. Roca Como los que mató Roca, viste que te viene decían que dos A millones de Roca tipos. Claro, sí, como, sí, sí. qué Entonces, tarado. entonces por eso estamos diciendo también cualquier cosa, pero tiene que ver con, a ver, yo analizo el fenómeno, llamémosle la técnica psicológica que está detrás de todos estos movimientos y que se aplica ahora. Entonces yo te digo, primero te asusto, te digo, mirá lo que están haciendo estos tipos. Luego te digo, yo me, yo me asigno el derecho de decidir lo que vos tenés que pensar. Y si no pensás así, yo te cancelo, te sanciono o me burlo o te corro por las redes. Y de ahí estamos entrando otra vez en un proceso, yo diría, mucho peor de conquista que la etapa de conquista. Porque en la etapa de conquista yo sabía que me querían matar y yo iba a tratar de matarte, como hicieron en la noche triste famosa de Cortés, ¿no? Que también se llevó a veces su propio remedio, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo en ese momento sabía eso. Ahora no tengo ni cómo hacerlo porque no me dejan. No me deja la opinión pública, no me dejan los medios, tienen miedo de decir lo que yo pienso. Entonces, solo se puede hacer lo que me dejan hacer, que es la peor manera de conquista. Entonces, está mal que la mujer la segreguen, pero ciertas mujeres, Sí, claro. en ciertos momentos, según de qué signo sea cada mujer, según cuál sea la circunstancia. Y como vos decías en tu nota el otro día, si no tengo una carta más fuerte, la dejo de lado a la mujer y entonces estoy a favor de los indios, de lo que fuere. Entonces, ese concepto es un concepto de conquista del pensamiento, de la peor forma, de la peor forma. Entonces, por eso creo que la historia sin ideología debería ser la salvación de la humanidad, para que uno empiece a entender cómo funciona y cómo se formó. Y esta cosa, insisto, de pedirle disculpas al que me descubrió y diciéndome, no, no, es que no es que te descubrió. Antes que ellos estaban los Sioux. Bueno, yo no quiero ser Sioux. Gracias, España, por librarme de los Sioux. Gracias, España, Pero hay por una librarme. cosa, Dardo, Hablando de los cultivos, ¿vos te acordás? Los diaguitas, que son el pueblo más manso de toda la historia de la humanidad, se murieron de hambre por un simple sistema de cultivo que tenían. Los diaguitas, cómo sembraban la poca cosa que comían, que era maíz solamente. Los diaguitas hacían un agujero con una rama en el piso y ahí tiraban unas semillas. Y iban girando
Y como la Tierra se moría pronto porque no era un mecanismo correcto, iban ampliando el círculo, tanto que al final se dispersaban. Se terminaron casi muriendo solos de hambre. Y, entre otras cosas, cultivaban solo el maíz. Hay un señor que se llama Michael Coe, que hizo un libro que se llama Yo descifré el código maya, el códice maya, extraordinario libro, que dice, estos pueblos tuvieron la bendición y la maldición del maíz. Estos eran unos pueblos precarios que se morían, desaparecían. Mirá la historia de México y vas a ver que desaparecieron directamente los pueblos. Desaparecieron como desaparecieron los incas. Entonces yo tengo que decir, gracias por salvarme de ser como todos estos. Gracias por no matar a los chicos para que ya haga llover, el Dios de turno haga llover. Gracias. Yo digo, me gusta más pensar como pienso ahora. Y insisto, gracias por, queriendo o sin querer, me aportaron mi cultura, que en el fondo es lo que soy. Me encantó. Voy a cerrar acá porque me encantó. Bueno, nada, tuvimos este episodio histórico, pero valía la pena. Hay mucho para seguir charlando. Gracias, Eduardo. Chao, tal vez. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.